Vamos a empezar entonces en este momento haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que escuchen el Evangelio del día de hoy. Recuerden, estamos en esta semana tan importante para un cristiano, ¿no? La Semana Santa. Dice el Evangelio de San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenían guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Esta es la palabra del Señor del día de hoy. Fíjense bien unos detallitos, ¿no? Jesús fue a la casa a visitar a su amigo, a quien había resucitado de entre los muertos. Y los judíos sabían que Jesús había resucitado de entre los muertos, judíos hablando de los sacerdotes, sabían que lo había resucitado. Sabían que había sucedido un milagro. Y en vez de aceptar a Jesús, buscaban matar a Jesús y a Lázaro para que la gente no creyera. Qué curioso, ¿no? ¿Saben? Eso les pasó también a los papas después de las apariciones de la Virgen de Fátima que fueron aprobados, ¿no? En 1917. Y fue la aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Y ella pidió que se revelaran los secretos que ella había dicho antes de 1960, si no volvería a venir. Y pues evidentemente ella regresó, ¿no? Inclusive a los niños, a Jacinta, a María y a Francisco, les dijo que nos vemos en Garabandal, ¿no? Les dijo así en la aparición de la Virgen de Fátima, que fue aprobada, ¿ve? Y luego pues se aparece en Garabandal, en el norte de España, en Cantabria. Bueno, pero después de eso, cuando aparece ya, después de las aprobaciones, todo eso que toma el tiempo, aparece Juan 23, como dice pues la historia, no le interesó, ¿no? A Pablo VI tampoco. Juan Pablo I no tuvo tiempo para nada de eso. Pues, duró 33 días. Y a Juan Pablo II tampoco le interesaba, hasta que sucedió el milagro ese el 13 de mayo creo que fue del 88, ¿no? En que a 3 metros un sicario experto, ¿no? Le disparó, que no le fallaba, como dice la historia, ni a un clavo a 100 metros. Y entonces ahí San Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, se dio cuenta, ¿no? Que había otra cosa. Y él decía en una entrevista en radio, cuando ya pudo hablar, dijo: perdono al que me ha pegado. Y él decía: una mano disparó la bala y otra la desvió, ¿no? Porque es imposible que, pues así humanamente o algo haya pasado, una reacción especial de la bala, no solita, que se haya desviado a 3 metros de distancia. Sí, el médico le decía pues que la bala hizo es como que le hubiera esquivado a la arteria, ¿no? La esquivó y salió por otro lado. Entonces ahí San Juan Pablo II se convierte a este proceso de Fátima y habla de unas cosas maravillosas, ¿no? Él va a dejar la bala
como sí, Ali Gak. Gracias, Mehdi Ali Gak. Y él era un sicario especial, ¿no? Contratado para eso. Y fue a dejar la bala y la puso y coronó a la Virgen y todo eso. Fue espectacular. Es decir, la gente no se daba cuenta, a pesar del milagro que había sucedido ante cientos de miles de personas que fueron testigos, ante todo lo maravilloso que sucedió. Sin embargo, la jerarquía de la iglesia no daba su brazo a torcer, hasta que a Juan Pablo II no le cayó una bala prácticamente para matarlo, ¿no? Porque le preguntó a la persona, el sacerdote que lo acompañaba, ¿Su santidad sabe qué día es hoy? Dice, no sé ni dónde, no sé ni qué pasó, ¿cómo voy a saber qué día es hoy? ¿Qué día fue ayer? Nada, no sé nada. Dice, bueno, pues es que ayer fue el día que le dispararon fue 13 de mayo, el día de la Virgen, el aparecimiento de la Virgen de Fátima, ¿no? Y él se convirtió a esta petición de la Virgen, ¿no? La Virgen no puede mandar a los papas, ¿eh? Pero sí pide. Y la Virgen, por ejemplo, les dice, miren, ustedes no pueden destruir a Satanás, no pueden hacerlo porque a quien le dieron ese oficio fue a mí, a la mujer, ¿no? Yo puedo pisar la cabeza de Satanás, pero, pero ustedes no, y no les exijo que crean en las apariciones, pero si no creen, no van a poder pisar la cabeza de Satanás y no van a poder cambiar las cosas en el mundo y en la iglesia. ¿Eh? Y la Virgen pidió la conversión de Rusia, pero nadie le ha hecho caso. A lo mucho han hecho intentos, pero no como lo ha pedido la Virgen. Mientras Rusia no se convierta, no vendrá la paz al mundo y no cambiarán las cosas. Y eso todavía no se ha hecho. Bueno, y no creo que se haga todavía. En fin, ¿por qué todo esto? Porque los judíos, mirando el milagro de la resurrección de Lázaro, no quisieron creerle, sino querían matarle, porque estaban cambiando de opinión. Muchos se les iban. Y encima más de eso, Judas Iscariote, cuando María derrama ese perfume de nardo, ¿no? Dice, eso se hubiera vendido en 300 denarios. Fíjense que un denario era el jornal diario de un obrero, ¿no? Diario. Eso quiere decir que era casi, hablando en nuestros términos, ese perfume costaba casi el sueldo de un año, ¿no? Por decir algo de un obrero. 300 días de sueldo. Y Judas dice, Iscariote, se podía haber vendido. Y dice ahí el Evangelio, era el que lo iba a entregar, ¿no? Eso lo tienen clarito, el que lo iba a entregar, el que lo traicionó. Por eso alguien ocupó su lugar y fue apóstol, ¿no? Matías, que será escogido posteriormente en vez de Judas Iscariote. Pero, y dice, bueno, él decía eso porque era un ladrón, ¿no? Y él echaba la mano ahí y se cogía las cosas. Y dice, a los pobres los tendréis siempre, siempre van a estar con ustedes los pobres. O sea, hagan lo que hagan, siempre va a haber pobres, siempre, ¿no? Hablando en ese sentido materialmente, pero también espiritualmente, ¿no? Y a veces muchos en la iglesia se han preocupado que está bien ocuparse de los pobres materialmente, la opción preferencial por los pobres. Pero hay pobres mucho más complejos que son aquellos pobres que necesitan el aliento de la vida de Dios, ¿no? Entonces, esto que les acabo de mencionar es para que tengamos presente algo en esta semana y me adelanto con esto en la presentación que les voy a hacer para varias cosas, ¿no? Una para que los que desean hacer el comodín lo puedan entregar hasta el día de mañana, ya les indico de qué se trata, y otra para tener presente lo que nos corresponde esta semana nosotros, que inició el día de ayer. Bueno, empezó hace 40 días con la vivencia de la cuaresma y la preparación para esta semana. 40 días de preparación para esta Semana Santa, ¿no? Les voy a compartir la pantalla y les voy a proponer algo rápidamente. ¿Sí? Y después de este compartir, pues tendremos el descansito el minuto, de lo que sea, o dos, pero les voy a compartir ahora la pantalla y les voy a compartir estas diapositivas también luego, así que pongan atención, por favor. ¿Sí? No voy a pedir ahora que lo lean ni nada. Voy a ser bastante bien la presentación, lo más que pueda.
Semana Santa, ¿no? Fíjense que la palabra santa está escrita con mayúsculas. No existe otra semana dentro de la iglesia que sea santa, declarada como santa, ¿no? Ni siquiera la época del Adviento, el nacimiento de Cristo, que es santísimo, por supuesto, pero la iglesia declara esta semana como santa. Y fíjense esa palabra que está ahí, que es de la noche de la vigilia pascual, ¿no? Sí, de ese hermoso canto del pregón, ¿no? Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Es una frase para meditarla, pero toda la vida, ¿no? Toda la vida. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. A veces no nos damos cuenta ni siquiera de eso. ¿Qué implica, no? A pesar de todo lo que le pasó a Adán y a Eva. Sin embargo, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Y por eso la invitación, y esto como parte de la formación cristiana para ustedes, depende de ustedes. Ustedes tienen libre albedrío. Bueno, ahora la teología habla de otra cosa, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Libre albedrío, libertad para escoger, ¿no? Pero para saber escoger hay que hacer silencio para poder escuchar a Dios. ¿Qué quieres Dios de mí? ¿Qué quieres, Señor? Y si yo empiezo a hablar demasiado, si empiezo a hacer bulla, ruido, y no escucho interiormente lo que Dios quiere de mí, difícilmente entenderé cuál es mi misión en esta vida, ¿no? Pero lo que me queda claro desde esa cruz es que Él me perdonó porque no sé lo que hago. No sé probablemente por ignorancia, ¿no? Porque no alcanzo a comprender inclusive hasta las consecuencias horrorosas de mi pecado. No alcanzo a ver, no alcanzo a ver. O aquellos que se dicen que no son creyentes porque no conocen a Dios. No se puede conocer lo que no se ama y no se ama, como le he escuchado a alguien, lo que no se vive. En esta Semana Santa les he propuesto esto, unas líneas para que ustedes las vayan viendo como ustedes deseen, ¿no? Aunque ya vivimos el día de ayer, la entrega triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿no? Pero ténganlo presente si no lo tuvieron ya. Lo recibieron con palmas y con vítores, y luego lo escupieron, lo bofetearon, lo crucificaron y lo mataron. Y creo que deberíamos decir en lo matamos, lo crucificamos, lo bofeteamos. Para este día, luego ustedes irán viendo el resto. Para este día la propuesta es que pensemos en algo que la tradición, la historia, la iglesia han reconocido en la Virgen María, ¿no? Como corredentora. No es que ella haya redimido a la humanidad, no. Ese solo es el oficio y el papel del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Salvador, de nadie más. Pero así como ella vivió y sufrió en carne propia, como puede decir la frase, no es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Sí, la Virgen María sí puede decir eso. Está sufriendo en la cruz. Y Dios Padre permitió que sufriera con su Hijo y le permitió vivir, ¿no? Ese sufrimiento y que tuviera vida y no se murieras viviendo todo eso. En ese sentido, la corredención que muchos sacerdotes, obispos y cardenales han pedido a los papas que reconozcan este quinto dogma. Y ha sido durante años, incluso hasta con Benedicto XVI, cuando él decía, tengan mucho cuidado, ¿no? De que no crean que la Virgen fue la redentora. No, no. El único redentor, Jesucristo. Pero ella estuvo con, ¿no? No fue la redentora, sino sí, fue otra cuestión que en algún momento esclareceremos o pueden ustedes buscarlo en internet. Eso está ahí. Sí, y tener presente esto. ¿Eh? De manera especial a partir del 2000, justo fue a partir del 2014, si no me equivoco, ha crecido la petición de manera impresionante. Ya no son cientos de miles, sino millones de laicos, miles de sacerdotes y muchos obispos que han pedido que se declare el quinto dogma. Lastimosamente se ha dicho que María no es corredentora de manera enfática.
incluso hasta la semana pasada. Pero bueno, y ahí tienen otros momentos para que ustedes puedan meditar, ¿no? Por ejemplo, el del martes. Voy a ir solo hasta el miércoles y el resto ustedes ya lo tienen. Se nos habla de una fraternidad universal, que todos somos hermanos en Dios, ¿no? Bueno, el verdadero hermano, el que es mi hermano, es el que reconoce con su boca que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Es el que reconoce que Jesucristo murió en la cruz y me salvó a mí. Es el que hace lo que dice Jesús. Sí, ahora no hay cómo hablar mucho, y no solo ahora, desde hace rato, ¿no? Cuando ha venido este trabajo sobre el ecumenismo, del trabajo con otras denominaciones cristianas y el diálogo interreligioso. No hablemos de esto porque ofende a los musulmanes. No hablemos de esto porque, como se dice ahora, a los hermanos separados o evangélicos les ofende a que hablemos de la Virgen María. Pero la tarea del católico, la tarea de la Santa Madre Iglesia es hablar con la verdad, ¿no? Y el miércoles santo es la pregunta con esa que hoy pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Cuál es la Pascua que me corresponde vivir a mí? ¿Cuál es la conversión que tengo que vivir? ¿Cuál es ese silencio que tengo, ¿no?, que vivir, sobre todo en esta época, para poder escuchar a Dios? ¿Qué Pascua me corresponde vivir a mí? ¿Qué pasión, qué muerte para poder resucitar con Cristo? ¿No? ¿Sí? ¿Acaso he de vivir hasta como Pedro la negación, pero se convirtió, ¿no? Volvió otra vez. Fíjense que la lectura dice que no solo negó a Jesús, sino que maldijo todo. Qué tremendo, qué doloroso, ¿no? Pero bueno, esta es la invitación. En fin. Y este es el momento entonces para vivir esta propuesta que se les había mencionado clases atrás, ¿no? Sí, del querer humano al querer divino. Hoy es el momento. Que no sea otra vez una Semana Santa más, sino que realmente sea la Semana Santa. Hoy es el momento de vivir esas piedritas que dice la Virgen en Medjugorje, ¿no? Que tenemos que vivirlas hasta el fondo, hasta el final, ¿no? Tenemos que empezar a buscar, como dice San Ignacio de Loyola, buscar cuál es la voluntad de Dios, hallarla y seguirla. Y cuando sea el momento, no solo seguirla, sino ser voluntad de Dios. Eh, Eso nos corresponde a cada uno, ¿no? Voy a regresar luego a esto. Les he propuesto, aquí hay un video que quiero que lo escuchemos todos, que es una meditación para esta semana, y quiero asegurarme que lo escuchemos, y que hace referencia a este proceso, ¿no? ¿Cuál es la pasión, muerte y resurrección que nos corresponde? Resucitaremos solo si aceptamos a Cristo, resucitaremos a la vida. Si no, el último día, todos resucitaremos. Unos para el cielo, para la vida eterna, y otros para el sufrimiento y la muerte eterna, ¿no? La gente no cree esto, no cree en el infierno, no cree en la existencia del demonio. Como dice el jesuita que ya falleció en, él falleció, se me fue, pero 2013, en diciembre. Sí. Él dijo, ¿no crees en el infierno? Pues ten cuidado. No dije ten cuidado, ya te enterarás. Pero para eso necesito un proceso de conversión, purificación y perseverancia, ¿eh? Y les he puesto los enlaces de esto, de este video que vamos a ver, para que si quieren lo vuelvan a observar. También de este, que es una película súper interesante. Tal vez alguno lo ha visto, ¿no? Sí. Bueno, ahí le traducen como tu última oportunidad, restaurante, tu última oportunidad, ¿no? Es algo muy, muy particular. Les invito a que la vean. Si no la ven, no saben de qué se pierde. Y luego esto, de San Dimas, ¿no? Este es algo muy cortito, dura creo que 9 minutos, pero para que las vean en orden, no todos de un solo golpe, ¿no? San Ignacio dice en los ejercicios espirituales, en el número 2, en las anotaciones, al iniciar, no el mucho saber arte satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces, de a poquito. Y aquí están los 3 títulos
de lo que de los que les voy a presentar. Ustedes pueden copiar ahí los enlaces y están, ¿no?, los títulos de lo que cada uno ofrece. El título más grandote dura un poquito de tiempo, ¿no? El más pequeñito es el que más dura, es una película. Y el otro, Dios está purificando a cada uno hoy, pues es el que quiero mostrarles, porque como profesor de formación cristiana me corresponde. Y hay una diapositiva más que al final, que al final se las presentaré ahorita después de lo que quiero compartirles con este video. Pongan atención, por favor. Las profecías indicaban que Dios haría una purificación del mundo porque se había ido de los límites tolerados por la creación. ¿Qué significa esto? Que los pecados individuales sumados han alterado el mundo físico, lo han puesto en riesgo y Dios no lo puede tolerar. ¿Y cómo Dios no pudo prevenir esto? ¿El Espíritu Santo no está enviando permanentemente ráfagas de amor sobre el mundo? Efectivamente, Dios nos está enviando cosas para purificarnos, pero cada uno tiene libre albedrío y puede negarse a recibir las notificaciones de Dios. Y cuanto más gente se niegue y peque más profundamente, más será el volumen de pecado en el mundo. En este video queremos hablar sobre las formas poco conocidas por las que Dios nos está purificando permanentemente hoy. El padre José Antonio Fortea, exorcista español, dice dos cosas llamativas. La primera es que la humanidad está cerca de una purificación importante, porque la maldad ha crecido mucho en el mundo. Y la segunda cosa que sugiere Fortea es que hay una especie de plan divino, que al llegar la maldad a una determinada cota, se dispara una purificación para restablecer el orden. Y esto sucede a nivel personal, de las familias, de las naciones y de todo el mundo. Recordemos que Dios es amor, es justo, perfecto, omnipotente, pero también es Dios. Y en este sentido es Padre y misericordioso. Y esta purificación no puede considerarse como un castigo de Dios, sino una especie de mecanismo interno de autocorrección que tiene el sistema creado por Dios para evitar su degradación y destrucción. Pero también el nuestro es un Dios personal que camina con nosotros y puede intervenir haciendo cesar algunas consecuencias debido a su misericordia, especialmente cuando las personas oran y le piden con fe. Debemos tener claro que el alejarse del plan maravilloso de Dios trae consecuencias. En 1857 la Beata Madre Encarnación Rosal comunicaba que Jesús sufre por el pecado de la humanidad. El pecado conlleva las consecuencias de que una serie de pecados se convierten en otros, y no solo en la misma persona, sino para el resto del sistema, de los seres humanos. Cuando el corazón de Jesús se le aparece, demuestra un corazón herido para pedir que no pequen más, que le duele, y manifiesta su amor con el milagro del cese de la epidemia del cólera. Por tanto, si dejáramos de pecar, tal vez desaparecería la actual pandemia. Pero esa conversión masiva es una utopía, salvo que se viva el aviso o la iluminación de conciencias. El Creador lo sabía desde el principio y ha ordenado todo de una manera en que si el mundo se desborda por el pecado, el Espíritu Santo logra que algunas personas se conviertan en santos e influyan sobre los demás, o si no, Dios interviene restableciendo el orden natural de una manera más fuerte. Porque no debemos olvidar que tenemos libre albedrío y podemos decir no al Espíritu Santo.
Pero también nuestra oración puede lograr la corrección del sistema. La Virgen de Fátima pedía una conversión hacia su divino Hijo y para ello pedía que rezáramos por la conversión de los pecadores. Porque como dijo Nuestra Señora la hermana Lucía, nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María. Y no debemos olvidar que estamos siendo purificados permanentemente. ¿Y cuáles son los caminos que usa Dios para purificarnos? Básicamente los accidentes que tenemos en el camino de la vida, los baches. Un bache puede hacernos cambiar nuestro camino, por lo menos nos detiene nuestra velocidad, tiene el potencial de hacernos pensar. Podemos reflexionar. ¿Nos dirigimos por el camino a Dios, a la gloria, o por el camino del mundo? Los caminos del mundo pueden parecer suaves al principio, pero están llenos de peligros ocultos. Cada vez que estamos en una rutina, tenemos que asegurarnos de que no nos hemos desviado del plan de Dios, de nuestra misión. Recuerda que Satanás es el príncipe de este mundo y te seducirá, te complace, te ciega y no podrás ver lo que viene. Él es la oscuridad brillando y puede ponerte obstáculos cuando vas por un camino siguiendo a Dios. También Dios está tratando de detenernos y nos hace pensar, tratando de reorientarnos. Está tratando de empujarnos hacia un camino más cerca de Él. Por eso hay que pensar en los baches en tu vida, cuándo ocurrieron y lo que pueden haber significado. Problemas cotidianos, a veces enfermedad, a veces un conflicto, a veces hay un precipicio y durante un tiempo no será posible que sigas adelante. ¿No hay veces que parece que estamos como estancados? Eso podría haber sido una llamada de Dios para pararte en tu ruta y hacer que vuelvas a evaluar dónde estabas y a dónde te dirigías. Dios no nos juzga por nuestros problemas, sino por cómo respondemos a ellos. Quizás estás haciendo cosas que potencialmente podrían arruinar tu vida, aunque no te das cuenta. Y cuanto más te separes de Él, más doloroso va a ser volver a Él. Piensa, por ejemplo, el dolor de los que sufren divorcios y luego se casan y forman una nueva familia, o los que han tenido abortos, o relaciones con el mismo sexo, o comienzan con la pornografía o la droga. A menudo los pequeños baches, cuando no se tratan, se convierten en grandes baches. Y es así que Dios debe purificarnos, y lo hace, de nuestros malos hábitos, pensamientos y actitudes. Por ejemplo, un ahora cristiano y antes ocultista llamado Greg Griffin dice: cuando salí del oculto, entonces realmente encontré a Jesús a la edad de 40 años. He experimentado una temporada de pruebas, quebrantamientos y remodelaciones de Dios. Pasé por algunos de los momentos más dolorosos que he tenido en mi vida, añade. Pero he encontrado esta verdad en el camino. A Satanás le gusta hacernos daño. Él quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Pero cuando Dios nos quebranta, es para nuestro bien. Dios tiene que sacar toda la escoria y el mal de nosotros. El proceso no es agradable, por cierto, pero Él nos permite pasar por ese tipo de dificultades porque Él sabe que nos bendecirá. Y algo llamativo a tener en cuenta es que nuestra mentalidad nos hace más tolerantes al dolor que al placer, aunque parezca paradójico. El ser capaces de soportar el dolor nos ayuda más que el ser capaces de disfrutar el placer. El placer sistemático nos destruye. Piensa en las aberraciones que terminan haciendo quienes están todo el día buscando el placer. Y hay una respuesta espiritual para esto. El dolor es ahora, mientras que el placer es para el más allá. En este valle de lágrimas, Dios nos está purificando para hacernos santos, porque en el cielo solo entran los santos. Algunos placeres que disfrutamos aquí son solo un anticipo de lo que será en el cielo.
Pero el camino de regreso al paraíso, a la más alta gloria celeste, es a través de la cruz. Jesús dijo que tomáramos la cruz y lo siguiéramos. Mateo 16:24. Y entonces nos viene a la mente, la pandemia de coronavirus y confinamiento, ¿no será una cruz para purificar a esta generación? ¿No será ese bache para que reflexionemos buscando que renunciemos al reino del mundo y nos convirtamos de nuevo a Dios? Dios te podría estar diciendo que tú no tienes el control sobre todas las cosas que te suceden, pero que tienes el control total sobre cómo responder a ellas. Nuestra carga se hace ligera cuando podemos sonreír en medio de la oscuridad. Recuerda que Dios promete que su gracia será suficiente para nosotros y que el dolor es sanador. Y una receta básica que nunca falla es que debemos hacer las cosas que agradan a Dios. La pureza de intención de agradar a Dios se expresa tanto en barrer un piso como en dar un discurso en un simposio. Y el agrado no dependerá del resultado material de lo que hacemos, sino de aceptar la voluntad de Dios, incluso en el fracaso. Dios no es glorificado por lo que hacemos, sino por nuestras intenciones y nuestro esfuerzo. Por eso Dios nos hace esperar, nos pone baches en el camino para que frenemos y reflexionemos, para que esperemos. Es más, el cristianismo es la religión de la espera. Las propias escrituras nos dicen que Dios es lento en hacer las cosas y que siempre tiene un plan y un propósito para cada cosa. Por ejemplo, todas las oraciones llegan al cielo y están archivadas allí. Y si no se contestan de inmediato, no se olvidan y en algún momento serán contestadas. Porque Dios contesta de manera diferente a cada pedido y en su tiempo. Y el único que puede comprender esto es el que pidió la oración. Él responde a la oración, especialmente de los justos. Y sucede que a veces pedimos las cosas correctas, pero no estamos preparados para sacarles el provecho y podemos desperdiciar el regalo. Por ejemplo, una persona puede querer tener una pareja o tener un hijo, pero quizás la posibilidad de que fracasen esas dos cosas es alta si previamente no fue purificada para manejarlo. Pues hasta aquí lo que te queríamos mostrar de que la purificación individual que hace Dios para que lleguemos al cielo es permanente. Pero como tenemos libre albedrío, podemos rebelarnos y vivir pecaminosamente. Y el pecado conspira contra el pecador, así como contra toda la vida en el planeta. Y me gustaría preguntarte si has vivido cosas dolorosas que has comprendido que son una purificación. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Bien. Terminemos entonces esto. No voy a añadir nada de eso. La invitación final es para todo completo para lo que viene, incluso con la resurrección, la Pascua del Señor, y es para prepararnos también para el segundo domingo de Pascua. Ustedes van a poder leerlo, van a poder presentar eso. Solo mencionarles que este día Viernes Santo empieza esta novena y siempre ha estado ahí, y a Santa Faustina Kowalska le dijo, este es el último madero de salvación que envío a la humanidad. Y si hacemos esto bien hecho, la Iglesia, por la gracia de Dios, nos concede indulgencia plenaria. No estamos hablando de otras épocas. Aquí simplemente para conseguir hay que hacer lo que dice ahí. Indulgencia plenaria quiere decir que todo, una vez después de la confesión, se hace lo que hay que hacer, según lo que se indica, pues todo queda, ni siquiera tiene que ir al purgatorio a reparar. Si se muere va directito al cielo, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno, ¿no? La misericordia de Dios es infinita. Él no quiere que permanezcamos enredados ni que permanezcamos lejos de Él. Él nos ama y por eso hace múltiples obsequios y regalos. Eso es lo que tenía que proponerles, que me había tomado esto, digamos, como, no solo como por profesor de formación cristiana, sino también para hacer esta pequeña reflexión,
porque esta semana es muy especial para nosotros, ¿no? Sí, esta semana es muy especial. Los del COE habían llamado al arzobispo a preguntarle, oiga, ¿y cómo va a ser esto del feriado? ¿No? La iglesia no vive un feriado, la iglesia vive otra cosa, ¿sí? Y hay cosas contradictorias, ¿no? Ayer me decía alguien que el COE van a determinar para ver qué hacen por que hay muchos contagiados. Pues uno dice, ¿cómo que hay muchos contagiados? Pero si acaban de cerrar el hospital que estaba abierto aquí en el Bicentenario. A ver, ¿de qué mismo hablamos? ¿No? Pero en fin, dejemos eso. Y le decía otra cosa a la persona que me contaba. Fíjense que es curioso que en el Brasil empezaron a cerrar, en Chile también, y el COE está hablando de ciertas cuestiones. Justo parece que va a ser para este fin de semana. Pero es curioso que tenga que ser por Semana Santa, ¿no? Por eso, piensen un poquito. Entonces, eso quería presentarles y decirles finalmente que lo del comodín, los que deseen hacerlo, hasta mañana pueden entregarlo, ¿sí? Y a la hora van a verlas ustedes ahí, va a estar publicado, ahí se publica la hora en el Classroom, y ahí les voy a subir también esto que era la cartita de Joseph Ratzinger en ese momento, ¿no? Que habla sobre que lastimosamente el sacerdote va a terminar siendo solo un trabajador social, más que un sacerdote como tal. ¿Eh? Entonces, eso nada más, básicamente, y los que deseen, pues ahí tendrán. Ya el día de mañana ya les subiré, bueno, ustedes están viendo las calificaciones, todavía no les llega a ustedes, estoy en el paralelo B, pero ya les llegará todo completo para que cualquier cosa el día de hoy hasta hasta el día miércoles, si es que hay alguna corrección en las tareas, pues tengan que entregarlos, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso nada más de mi parte. Descansemos porque no les di el descansito que siempre hacemos. 2 minutitos y seguimos, ¿ya? Gracias. Gracias por estar presentes. Ok, espero que hayan hecho la creación del perfil ficticio para el ejercicio del día de hoy. Y con esto podría decir que cerramos ya este parcial. En un momento posterior voy a hacer la presentación del producto final del que van a tener que realizar. Están abiertas las dos páginas del Universo Historia, se llama Universo Historia Siglo XX, y en uno está el paralelo D, y en la otra está como Universo Historia Siglo XX paralelo C. Entonces, he visto que algunos cuantitos se han unido, ¿no? Entonces, espero que el resto ya se una en este momento. Con respecto a las notas, desde el día de hoy empezaré, aunque ustedes ya, muchos de ustedes ya han visto las notas, porque está compartido el Excel. Si ustedes han visto las notas en tiempo real, solo me faltan unos cuantitos para que de revisar, pero está ya la mayoría de las notas está ahí presente en el Excel. O sea, lo que está en el Excel se pasa automáticamente se pasará automáticamente al cuadro de Classroom, perdón, de la academia. ¿Ya? Profe, Sí. profe, quería comentarle que en este momento se fue la luz en mi casa y estoy desde mi celular. Entonces apago mi cámara para que no se me acaben los datos rápido.
Ok, Profe, sí. yo también le quería decir algo y es que, bueno, a la hora de crearme el perfil, pues yo debía hacer como si fuera Adolf Hitler y pues primero Facebook no me dejaba ponerme el nombre de Adolf Hitler, entonces me tuve que poner el apodo con el que se le conocía. Segundo, me puse la imagen de Adolf Hitler y me baneó la imagen y ya no puedo ponerme imágenes. Y lo mismo con la imagen de fondo. También no me dejó ponerme una imagen y también ya me la borró, entonces no sé cómo puedo hacer ahí. Ya yo mencioné en la clase anterior que para evitar estos problemas, estos inconvenientes, utilicen nombres parecidos. No van a poner el mismo nombre porque Facebook no lo va a permitir, ¿ya? Porque ese es un tema que ofende a muchas personas, ¿ya? Entonces te va a salir una notificación como tu publicación o la foto de tu perfil atenta contra las políticas del Facebook, bla, 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 bla. Y yo les mencioné que coloquen una imagen parecida, una imagen referencial, así como yo había colocado una imagen referencial sobre la Segunda Guerra Mundial. No, no exactamente la imagen, ¿no? Voy a compartir algunas novedades, Ya, gracias, profe. entonces, por si acaso, entonces no, a ver. ¿Ya? Entonces, claro, por supuesto, es imposible, porque la gente va a creer, en el Facebook no distinguen si esto va a ser un ejercicio de un salón de clases, no, va a creer que el perfil va a ser, lo que Facebook va a creer es que a lo mejor hay algún enfermo que se va a poner ese perfil, o algún tipo de neonazi o algo por el estilo. Entonces el Facebook tiene esas prevenciones, ¿ya? Para evitar estas cosas. Por ejemplo, aquí la novedad que alguien me había compartido, ¿no? Y por eso yo les mencioné, ¿no? Que exigimos que toda la bla, 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 entonces no se le permitió usar el nombre. Es que va a ser imposible, ¿no? Porque muchos lo harán con intenciones negativas, ¿ya? No con intenciones de una práctica educativa como vamos a hacer nosotros. Entonces, por eso yo les pedí eso. Los nombres de los líderes pueden ser los apodos, ¿no? Pueden ser sus nombres jugando con las sílabas pasados al español, ¿no? No sé, ponga Hitler con J, no sé, ¿ya? Y cosas así, ¿no? Y no una imagen exacta de ellos. Yo les comenté que podían poner la imagen de caricaturas referenciales a ellos, ¿no? Porque fue una época, en la guerra fue una época donde se hacía propaganda en ambos lados, y ambos lados se hacían caricaturas, y claro, en la caricatura se exageran los rasgos físicos, o algo referente al personaje, ¿no? No necesariamente va a ir la foto, porque no te lo va a permitir, ¿ya? Eso. No sé si alguien más haya tenido problemas con el perfil. Con respecto a los líderes, sí tenían que estar esas personas ahí. Con respecto a los jefes militares también, con alguna foto, no necesariamente exacta, una foto referencial, no una foto ficticia. Y con los de los que hacían el pueblo, pues podían ser personajes ficticios, ¿ya? Pero que recogían los testimonios reales. Ya no se van a poner a averiguar en el momento que está corriendo el vídeo, no se van a poner a averiguar, ay, ¿cómo es que se llamaba? No, o sea, ya tengan su personaje preestablecido. Y eso, no sé, por ejemplo, yo les había comentado que pongan, no sé, Iván de Rusia, no sé, o Jean-Pierre de Francia, no sé, pero para tener una guía, ¿ya? Eso. También les comenté que los personajes no eran fijos, les comenté que los personajes podían rotarse, porque hay personajes que, claro, sí se mantienen a lo largo de todo el desarrollo del conflicto, pero hay personajes que son episódicos, ¿no? Que aparecen en un momento y luego ya no se hablan más de ellos hasta que vuelven a aparecer, ¿ya? Entonces, o hay personajes que solo aparecen al inicio y ya no aparecen al final, o todo lo contrario,
no aparecen, no aparecen al inicio y aparecen al final. Entonces, en base a ese juego de atención es que ustedes deben ir rotando su personaje. ¿Ya? A lo mejor hay muchos más personajes de las personas que son del equipo. Y entonces alguien o algunos tendrán que ser dobles personajes. ¿Ya? Eso. Yo no es que revisaré esto mañana o pasado, no, yo lo voy a revisar en vivo y en directo. De acuerdo a la pertinencia del comentario, el perfil es para que realicen publicaciones y los comentarios en la página del Facebook. Y yo lo voy a revisar en base a 3 pertinencias. La pertinencia de acuerdo al rol que tienen, que puede ser líder, político, militar o el civil. La siguiente pertinencia es que el comentario ocurra en el momento en que están sucediendo las cosas en la grabación. Esa es la segunda pertinencia, ¿no? Una pertinencia temporal. ¿Ya? No me van a escribir, ay, estamos contentos por la victoria, si recién estamos comenzando. Por favor, no pretendan engañarme. Yo he visto como 1000 veces estas grabaciones y yo sé qué va a pasar en qué momento. ¿Ya? Eso es lo que yo llamo la pertinencia temporal, ¿no? Y la siguiente pertinencia es que los comentarios sean acordes al bando en el que te encuentras. O si es el bando aliado o en el bando del eje. ¿Ya? Esto es un ejercicio de atención. Muchos, cuando se les ponen los vídeos en clase o les mandan a ver, simplemente ponen play y están así. O haciendo otras cosas y no prestan atención. La idea es que deben de prestar atención a cada cosa que sucede. No, prestar atención a los acontecimientos políticos que están sucediendo. Están pasando muchas cosas casi en un mismo momento, ¿ya? O están pasando muchas cosas en distintos lugares. O también hay que prestar, sino que también hay que prestar atención a los testimonios de las personas que están viviendo eso. ¿Ok? Es porque ustedes están asumiendo el rol de esas personas. ¿Ya? Entonces, eso, no sé si hayan preguntas, comentarios hasta aquí. Ok. Entonces, no hay preguntas. Bien, entonces yo aspiro y espero que hayan creado el personaje. Yo sugerí, ¿no?, que los encargados de los equipos sean los líderes, ¿no? Y que ustedes se encarguen también de coordinar los esfuerzos. También se encontraba la novedad de que, a ver, también estaba la novedad de que habían algunos personajes que cambiaban de bando y me comentaban que si era aliado o si era de los nazis. Ustedes tienen que estar atentos a eso, ¿no? Yo no les voy a decir. Al inicio, cuando corra la grabación, yo les voy a ir colocando las publicaciones en el Face en la que ustedes tendrán que comentar, ¿no? Más o menos los primeros 20 minutos yo subiré al Facebook algunas fotografías para que sirvan de guía. En base a esas fotografías, ustedes hacen los comentarios o las réplicas, ¿ya? Cuando ya pase ese tiempo, ¿no?, de como que de prueba, a ustedes mismos se encargarán de subir. Yo ya no voy a subir, ¿ya? Yo no subiré más, y ustedes deben estar pendientes. Por ejemplo, si algo realizan los aliados, ustedes deben de publicar eso, los aliados no deben publicar. O si lo hacen el otro bando, deben de ustedes solitos publicar con una imagen referencial y publicar, no sé, estamos venciendo, no sé, en el frente africano, no lo sé. Entonces, ustedes deben de tomar esa iniciativa. La iniciativa de las imágenes al inicio la voy a tomar yo, pero ya después ustedes tendrán que seguir eso.
Ok. Bueno, antes, por si acaso me quede sin tiempo, voy a hacer la presentación del proyecto desde este momento para, para evitar cualquier contratiempo. ¿Ya? A ver. Y me confirman si estoy compartiendo la pantalla. Y claro, no, o sea, no, cuidado, no se vayan a estar asustando. Como vamos a ver siglo XX, de aquí también el otro parcial, el producto final se presentará es en el siguiente parcial. No en este, porque este parcial ya se acabó. Ustedes han estado en una fase de preparación. ¿Ya? Ok, entonces me confirman si pueden ver en pantalla. ¿Sí? Sí, ya ¿No? se veo. Gracias, gracias. ¿Ya? Entonces está como el 3M, ¿no? Museo de la Memoria del Mundo, ¿no? Entonces ese es el proyecto humanístico. ¿Por qué memoria? A ver, la memoria es lo que las personas recuerdan de un evento pasado. Eso es memoria. Cuando la memoria que se encuentra en la mente de las personas pasa a lo escrito, la memoria que está aquí pasa acá y se convierte en historia. Entonces, la memoria es como un paso previo que existe entre el hecho ocurrido y la historia que tú ves en un libro. O sea, es el paso, ¿no? Ocurre el evento, ¿no? No sé, Ecuador llegó al Mundial. Eso lo vieron tus papás y eso está en su memoria. Después de esa experiencia que ocurrió y pasa a la memoria de las personas, se escriben los libros de historia. Entonces la memoria es como un paso intermedio entre lo que sucedió y lo que ya finalmente se pone aquí en los libros. ¿Ya? Por eso la memoria es temporal y la memoria solo la tienen los vivos. Ya cuando, no es que mi abuelita me contaba tal, pero mi abuelita se murió. Entonces ya la memoria no está en la mente de tu abuelita, se murió. Ahora eso que te contó tu abuelita, ese fragmento está en tu memoria. La memoria está en las personas vivas. ¿Ya? Y las personas son las que se encargan de pasar eso de generación en generación. No toda la memoria se escribe en los libros. Hay mucha de memoria que solo se queda al interior de una familia. ¿Ya? Y se pasa de una persona a otra mientras estén vivos. Si yo leo aquí, esto ya, eso no es memoria, porque ya está en la historia. ¿Ya? Yo lo estoy recogiendo de algo. ¿Ya? Memoria es algo que yo viví y experimenté. Y lo tengo en mi mente y luego eso pasa a la historia. Eso es para que conozcan la diferencia y por qué es importante la memoria. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un museo de memoria? Porque ustedes se encargarán de recoger y recopilar muchos eventos que ocurrieron en el siglo XX de testimonios de personas que vivieron eso, ¿ya? Incluso puede ser de testimonios al interior de su familia, ¿no? De sus papás o de sus abuelos, que bueno, sus abuelos y abuelas han vivido un poco más este siglo XX que ya se terminó, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes recogen esa evidencia histórica, ¿no? de memoria? A través de fotografías, de podcasts, no sé, ustedes les preguntarán, entrevistarán, no sé, o testimonios recogidos, ¿no? Entonces, a lo mejor graban con su celular, abuelita, cuéntame cómo sucedió esto de la caída del muro de Berlín. Entonces tu abuelita a lo mejor tendrá una idea de algo, ¿no? Te contará. ¿Ya? De eso se trata, recoger la memoria. Bien. Entonces, hay muchos museos de memoria. ¿Ya? Los museos no son espacios donde solo simplemente ves objetos, ¿no? Aquí está la taza donde bebió Simón Bolívar. No, no. Hay otros tipos de museos que se llaman los museos de memoria, en donde más se enfocan es en los testimonios. ¿Ya? ¿Y por qué son museos de memoria? Porque su función es permitir que las personas no pierdan ese recuerdo.
¿ya? Sino para continuar difundiendo. Yo tengo un ejemplo ahí, que es el Museo Yad Vashem del Holocausto Judío en Jerusalén, donde muchos de los descendientes de los que padecieron el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial van a ver, ¿no?, a sus antepasados, porque ahí están las fotografías, testimonios, etcétera, etcétera. ¿Acá? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? Ustedes se van a concentrar en eventos, ¿no? Como es el ejercicio que ya hemos estado haciendo, no es que van a hacer nada nuevo, ya hemos estado practicando sobre esto, ¿no? En que ustedes van a escoger el evento histórico. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, la reunión que ocurrió en Yalta, ¿no?, en la Unión Soviética en esa época, entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, se alcanza a ver la figura de Stalin, aquí tenemos a Roosevelt, y aquí tenemos a Churchill, ¿no? Entonces se escoge el evento, es el paso 1. Es como hemos visto, ya sabemos distinguir los acontecimientos, ¿no?, en políticos, sociales, económicos y tecnológicos, y también saber cuándo hay una mezcla entre uno de ellos, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo. Entonces, escogemos el evento, puede ser cualquiera de esos ámbitos, ¿no?, o una mezcla también de ellos, ¿no? En el paso 2, después de haber escogido el evento, escogemos la imagen que creemos o consideramos más representativa del evento, ¿ya? Entonces, yo puedo haber cogido esta imagen, ¿no?, pero el mismo evento puede ser representado por esta imagen, y esta imagen es incluso más conocida, ¿no?, es más icónica, ¿no?, de cuando se reunieron los llamados tres grandes, porque fueron los tres vencedores de la guerra, ¿ya? Entonces, en el paso 2, ¿no?, escoge la fotografía más representativa. 2, se anotan los datos informativos. Hay que saber recoger la información. No es que cogí esta imagen porque me parecía más bonita. No es así. Y tú recoges la imagen porque observas que en todos los elementos de la imagen están simbolizado todo lo que tú quieres decir o expresar. Entonces, los datos aparte de que la imagen debe tener todos esos elementos, ¿no?, debe tener la información de dónde la sacaste, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí, ¿no? Entonces está la imagen de Conferencia de Yalta, 1945, Unión Soviética, ¿ya? Y una breve descripción de la imagen, ¿no?, de lo que está sucediendo ahí, ¿no?, que en esta imagen están reunidos los líderes. Eso no me dice nada, ¿no? Tiene que haber una breve explicación de la imagen. Se reúnen los líderes de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Churchill por los británicos, Roosevelt por los estadounidenses y Stalin por la Unión Soviética. Las dos últimas, los Estados Unidos y la URSS, se convierten en las nuevas superpotencias. Esta imagen significa el triunfo sobre el fascismo y el inicio de la Guerra Fría. Esta imagen simboliza el final de la Segunda Guerra Mundial, pero significa también el inicio de un nuevo conflicto llamado la Guerra Fría, que dominará los siguientes 50 años casi del siglo XX. Entonces, hay una explicación, como dice Javi, hay un fundamento por qué esta imagen me parece representativa, ¿ya? Y como eso está en el punto número 3, sustenta con argumentos la imagen escogida, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se conecta esta reunión con otros eventos, ¿no? Debe ser algo breve, ¿no?, con sus propias palabras. Por favor, no debe ser googleado en ninguna parte de la Wikipedia y esas páginas ahí, whatever. Ok, entonces, eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, todo lo deben construir ustedes. Esto no es un trabajo de copiar y pegar. Ustedes escogen la imagen, ustedes escogen el evento, ustedes escogen cómo escribir, ¿ya?, de acuerdo a todos los elementos que ustedes han investigado. Ok. En la siguiente, pues, esto también, algo que va a ayudar a sustentar su página, es el uso de mapas, ¿ya? Que no solo hay que ubicar el evento en
tiempo, sino en el espacio. ¿Dónde está pasando esto? O las consecuencias de esta reunión, ¿dónde se reflejaron las consecuencias de esta reunión? ¿Ya? Que es donde yo en el mapa puedo plasmar el mayor impacto que tuvo esta reunión. Yo sé que ocurrió en Yalta y lo más fácil sería señalar, es que esta reunión ocurrió en Yalta, que queda por aquí en el Mar Negro, aquí en la Unión Soviética. Sí, pero eso no me dice nada, ahí fue el sitio de la reunión. En el mapa, ¿cómo se transmitió el impacto de esta reunión? ¿No? Entonces, las consecuencias de lo reunido, de lo acordado ahí, se reflejó en el mapa del mundo, pero sobre todo en el mapa europeo, en donde Europa se divide en dos, ¿no? En la Europa, podríamos decir, capitalista, ¿no? Y en la Europa comunista, ¿ya? Ese fue el resultado de esa reunión. Se acuerda la partición de Europa después de la caída del nazismo en dos bloques, ¿no? El bloque capitalista y el comunista. ¿Ya? Yo busco entre tantos mapas, porque ustedes van a encontrar muchos mapas, pero deben saber seleccionar cuál es el que representa o con cuál se grafica de mejor manera lo que está pasando o las consecuencias de lo que pasó. ¿Ya? Entonces, como aquí está descrito, puede ser la ubicación del evento mismo, pero si la ubicación no me dice nada, no me enfoco en eso, sino cómo se refleja en el mapa las consecuencias del evento, ¿no? Y tenemos aquí el uso de colores, ¿ya? La información y la simbología. Los colores me dicen una cosa, ¿no? La información me aporta con más claridad para entenderlo, y la simbología me sirve como una herramienta para representar cosas que suceden, ¿ya? Como ya hemos visto en anteriores ocasiones. Que se vea claro, ¿no? Uno va a coger un mapa que no se pueda leer, no van a escoger un mapa que ustedes no tengan la interpretación suficiente, ¿no? El mapa se utiliza para dar claridad de lo que está pasando, no para confundir, ni para hacer más difícil el entendimiento, sino para dar luces. En la reunión se acordó la partición de Europa. Y aquí vemos en rojo, significan los comunistas, en azul, los aliados americanos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bueno, vámonos con el paso número 4, que es la ubicación temporal y su conexión con otros acontecimientos, que es lo que ustedes ya han estado haciendo. Es el ejercicio en última instancia de lo que ya han estado practicando. Entonces yo he unido con estas líneas yo he unido algunos eventos en esta línea de tiempo que es general, ¿no? Y ahí está. Para hacer esto se deben de analizar las causas y las consecuencias en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Esto es importante para destacar el contexto y los motivos que llevan al evento histórico, como lo hicimos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vimos la cadena de provocaciones nazis, de provocaciones de los japoneses y de los italianos que llevaron a la guerra. Entonces, y también no simplemente es de hacer la línea de tiempo con los eventos, sino darle esa connotación, que este evento es tecnológico, este es evento social, o este es evento político, etcétera, etcétera. Y puede ser una combinación, como ya les dije, ¿ya? Y claro, el mínimo son 4 acontecimientos que se conectan con el evento histórico. El mínimo, ¿ya? Porque pueden ser más, ¿ya? Entonces, yo he puesto que el acontecimiento central es la conferencia de Yalta, es el evento que yo escogí, ¿ya? Como ejemplo. Pero antes de la conferencia de Yalta, ¿por qué hubo esta reunión en la conferencia de Yalta? Bueno, les estoy espoleando un poco. Esta reunión se realiza cuando los aliados ya tenían segura la victoria sobre la Alemania nazi, ¿ya? En 1945. Entonces, los aliados se dan cuenta, bueno, los nazis ya están derrotados. En Yalta se reúnen para acordar cómo va a ser el mundo después
de la derrota de los nazis. Como repito, como los aliados ya estaban seguros que iban a ganar la guerra, la reunión simplemente fue para diseñar y para planificar cómo iba a ser el mundo después de la guerra, ¿ya? Por eso se hace esta conferencia, ¿no? Entonces, la causa inmediata de esta conferencia fue la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y la causa de la Segunda Guerra Mundial fue lo que ya acabamos de ver en las clases pasadas, las 2 décadas del 19 al 39, cuando ascendió el fascismo. Vemos que Italia se hace fascista con Mussolini, vemos cuando Hitler llega a ser canciller de Alemania, cuando arde el Reichstag, cuando ocurren las Olimpiadas de Berlín, cuando Alemania ocupa Austria, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos eventos que ya vimos en clase la semana anterior llevan a la Segunda Guerra Mundial. Luego, el final de la Segunda Guerra Mundial nos lleva a esta reunión que sirve para diseñar o planificar. A ver, nosotros hemos ganado la guerra, ¿cuánto nos va a tocar a cada uno por haber sido el ganador? En otras palabras, de eso trató la reunión, ¿ya? De cómo se repartían en el mundo los vencedores, ¿ya? Y qué iban a hacer con el perdedor, pues, ¿no? Y después de esto se abre la Guerra Fría, ¿ya? Como resultado de esta reunión, y después, este es un acontecimiento que ocurrió dentro del marco de la Guerra Fría, ¿no? La crisis de los misiles, en el que el mundo estuvo casi al borde de la guerra termonuclear. Entonces, yo he unido, y esto ya lo sabemos desde antes, las diferencias entre un acontecimiento y un periodo, ¿no? Un acontecimiento es algo que ocurre en una fecha, es algo así, una cuestión fugaz. No, un acontecimiento, no sé, me fui a la playa, ¿no? Con mi familia. Eso es un acontecimiento. Y un periodo es algo mucho más largo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué vendría a ser un periodo en su vida? El periodo escolar. El colegio, perfecto, ¿no? Cuando yo estuve en el colegio, eso es un periodo. Mientras que un acontecimiento, no sé, cuando tuve un casi algo el día de la fiesta de mi amigo en los 15 años, ahí, bueno, eso fue un acontecimiento. Bueno, pero si ya la chica en cuestión o el chico en cuestión les paró bola, conversaron y ya y se hicieron novios, bueno, a eso ya podemos decir, fue un periodo, corto pero un periodo. Entonces hay que diferenciar entre un acontecimiento y un periodo, que es más largo, ¿ok? Entonces, claro, yo escogí un acontecimiento, ¿ya? Pero este acontecimiento nos abre la llave para un periodo llamado Guerra Fría. Y dentro de este periodo ocurrió otro acontecimiento, ¿ya? Y antes de este acontecimiento, el periodo que llevó a este acontecimiento, valga la redundancia, fue la Segunda Guerra Mundial. Y antes de este periodo hubo otro periodo que fue la causa de la Segunda Guerra Mundial, que fue el ascenso de los fascismos. Y bueno, podemos sumar la crisis del 29, lo que ya hemos visto, ¿ya? Etcétera, etcétera. El hecho es que ustedes vean cómo se unen las conexiones de diversos ámbitos entre acontecimientos y periodos, etcétera, etcétera. Bien. Aparte de eso, ustedes tienen que escoger la frase célebre que puede resumir el acontecimiento que ustedes han escogido, ¿ya? Y esta frase célebre debe ser citada. Es una frase no inventada por ustedes, sino investigada por ustedes, en el que refleje lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta frase célebre que yo escogí dice: desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente, se refiere a Europa, un telón de acero. Eso lo dijo Winston Churchill en un discurso en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir Winston Churchill con esta frase? Desde Stettin, bla, 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 bla. Nos remitimos al mapa. Stettin se encuentra aquí en el mar Báltico, ¿ya? Y dice hasta Trieste en el Adriático. El mar Adriático está aquí. Entonces dice, ha caído un telón de acero.
el telón de acero está representado aquí con esta línea roja, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces ha caído el telón, el famoso telón de acero. ¿Por qué telón de acero? ¿Cómo era conocido Stalin? Bueno, ¿o qué significa Stalin? No sé si alguien ha escuchado por ahí. No lo dije en la clase pasada, eso fue con el otro paralelo, pero no sé si alguien sabe por ahí o puede googlear en este momento qué significa Hecho de Stalin. acero. Ajá, hombre de acero. El hombre de acero. ¿Ya? Stalin realmente era un apodo con el que le conocían al líder de la Unión Soviética, ¿no? El Stalin, ¿no? El hombre de acero. Entonces, con esta frase que yo he citado aquí, resumo lo que ha ocurrido, ¿ya? Entonces, como dice acá, esta frase debe resumir el contexto de las cosas que están ocurriendo. Debe provenir de un personaje relevante, partícipe de aquellos acontecimientos. Pude haber escogido una frase de Roosevelt, pude haber recogido una frase de Stalin o de algún otro más por ahí, ¿ya? Pero a mí me pareció que esta resume lo que está ocurriendo, ¿ya? Ok, asimismo ustedes también deben escoger una frase, y bien, tenemos el paso 6, unir elementos, influencia y conclusión, ¿no? Entonces, debes concretar los primeros 4 elementos: la fotografía, el resumen, la ubicación, espacio y tiempo, y la reflexión antes de elaborar así el podcast, ¿no? Todos estos pasos hará que tu podcast no tenga fallas y sea coherente, ¿ya? El podcast puede provenir de una grabación entre ustedes, ¿no? No sé, yo le estoy entrevistando podría ser a Winston Churchill, y alguien hace ese papel, pero no vas a hablar por hablar, sino que tendrás que haber averiguado frases que haya dicho él sobre lo que está pasando, ¿ya? Debes buscar el argumento, ¿no? Unir todos los elementos para elaborar el material, ¿ya? Estos elementos que yo he mencionado son los que van a sustentar tu trabajo, los que le van a dar fundamento. No es que yo escogí este trabajo porque en Wikipedia ya está todo hecho. No, tú debes de encargarte de buscar esto y de ser de tu elección, ¿ya? Reunir estos elementos aportará información valiosa, ¿ya? Para que tu grabación ayude a explicar al público la influencia de este evento, que es lo que tú vas al finalmente publicar en el museo, ¿ya? Entonces, ya hablando del museo, claro, es un museo digital, va a ser parecido al ejercicio que hicimos con la Primera Guerra Mundial. Ustedes podrán crear un site, mejor dicho, ustedes no site, sino que ustedes van a escoger la aplicación que ustedes consideren más cómoda para ustedes, ¿no? Hay otras aplicaciones para hacer páginas web. El site es como que un poco más básico, ¿no? Más elemental, es fácil de manejar, pero es muy elemental. Y hay otras aplicaciones para elaborar páginas web que son un poquito más sofisticadas y se ven mucho mejor, etc. Entonces, la plataforma en la que ustedes lo van a hacer es a su elección. Ustedes escogerán la plataforma, escogerán el evento y ustedes se van a encargar de recoger el material para su página web de museo, ¿ya? Es un museo digital, ¿ya? Entonces aquí está la fotografía, ubicación espacial, o sea, el mapa, ubicación temporal, las conexiones, la frase célebre y la grabación de ustedes en el que contiene la explicación detallada de lo ocurrido. ¿Se acuerdan cuando yo les pasé la página web de la Primera Guerra Mundial y donde los expertos hablaban, ¿no? Eso tienen que hacer ustedes. Algo así para que tengan, ¿ya? Bien, y ahí hay un consejo para hacer un podcast. Bueno, pero esto es más bien una cuestión técnica, ¿no? Ustedes yo creo que ya saben, ya a estas alturas saben cómo hacer un podcast, ¿no? Pero ahí está por si acaso, ¿no? Ok.
asegúrate de saber quién es tu oyente ideal, ¿no? No van a estar explicando, ¿no? Como yo sé escuchar a algunos que hablan que la física, la metafísica y la recontrafísica y que no sé qué, que la hipotenusa a la inversa del cuadrado de la raíz, no sé cuál. No, o sea, debe ser algo en un lenguaje sencillo. Eso es lo mejor en la comunicación. La mejor comunicación no es la que te habla con las palabras más difíciles de comprender, sino la mejor comunicación es cuando usas un lenguaje sencillo para tratar de llegar a la mayor cantidad de oyentes posible, ¿ya? Entonces, esos son algunos consejos que ustedes los pueden revisar más tarde. Ya todavía hay tiempo, o sea, el producto final no va a ser para la próxima semana, no, va a ser creo que dentro de un mes. Esperemos aprender un poco más de eventos del siglo XX para que ustedes tengan un abanico de posibilidades. Ah, bueno, yo quiero escoger esto que ocurrió en los 60, no, yo quiero escoger esto que ocurrió en los 70, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Por favor, algunos consejos, ¿no? En el podcast debe tener una estructura, ¿no? Yo en otros proyectos donde se les he pedido podcast, yo escucho la grabación, eso sí, por favor, yo sí escucho las grabaciones y en algunos casos he escuchado que simplemente se limitan a leer de la Wikipedia, así. Por favor, no lo hagan, por favor, no lo hagan, yo me voy a dar cuenta, les voy a poner 0, ¿ya? Debería ponerles -10, pero bueno, como no puedo ahorita, en este contexto pandémico, les pondré 0, pero por favor, que el producto final bajo, no que sea no sea el resultado. Aquí estás aprendiendo a investigar, a seleccionar fuentes, a hacer conexiones, a saber comunicar. Esa es la idea que usted, de aprendizaje, que usted sale del proyecto. De nada sirve que usted, no, aquí está, encontré Wikipedia elementos, voy a leer, eso voy a grabar. No, yo me voy a dar cuenta. ¿Ya? No, para no alargar esto, no voy a enseñarle los mails de los otros, de las generaciones pasadas que han hecho esto lo mismo y han grabado Wikipedia, y yo les he puesto con un correo, tiene 0, porque esto lo que has dicho, este párrafo es idéntico a lo que yo busqué acá. Ok, eso por esa parte, ¿no? No debe ser un listado, debe ser un análisis con tus propias palabras, un lenguaje sencillo, ¿ya? Un análisis. Entonces, mira, esto pasó por esto, así como yo les hice ahorita del ejemplo a la conferencia de Yalta y esto, cómo se conecta y cuáles son las implicaciones. Eso, sencillamente, ¿ya? Que se note que dominas el tema, ¿no? Y que lo conversas a los demás. Hay personas que bien leen, ¿no? O sea, hacen y construyen un texto para leerlo, pero que no se note que se ha leído, sino que tú lo dominas, que tú lo sabes, como cuando te viste una película y dices, y estás spoileándole a otra persona, y mira, y fíjate que en el final le pasó así, que se vea esa naturalidad al explicar, ¿ya? Eso es lo que se refiere acá, perdón, hablar con naturalidad, no repetir así como si fuese un robot. Hay gente que se le nota que está leyendo, y no es una grabación de una lectura. No, esto ya no es como el ejercicio anterior. Ahora es la grabación de lo que tú opinas sobre el evento, en base a argumentos fundamentados. ¿Ya? Si tienes fundamento, considero que tu opinión está correcta. ¿Ya? Debes realizar pausas en la grabación de acuerdo a los subtemas, ¿ya? Porque cada tema escogido tiene subtemas. ¿Ya? Yo no sé, porque eso a elección de ustedes. Y eso sí, deberás ensayar y grabar muchas veces hasta que salga un producto decente, ¿ya? Y el tiempo mínimo de esa grabación puede ser de 15 minutos y el máximo de 20. Por favor, no se pasen más. No se pasen más porque si no, yo demoraría en escuchar todas estas grabaciones y sería muy difícil calificar. Debemos... son la gente no tiene nada aquí en su mente, hay indiferencia. ¿Ya? Ahorita vemos, por ejemplo, neonazis
en muchas partes del mundo. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué aparecen neonazis? ¿No? En personas que no tienen recuerdo y no tienen memoria de lo que esas ideologías causaron en otras personas, ¿no? Causaron dolor, causaron muerte. O sea, alguien en su sano juicio, chuta, no sería neonazi, ¿ya? Y bueno, y como hay otra frase, ¿no? No tener memoria es olvidarnos de nosotros mismos, ¿ya? Y no es humano pasar la página sobre el sufrimiento de miles de personas, ¿ya? Entonces, eso de ahí, chicos, con respecto al proyecto, esta es una imagen, ¿no? De un mural del mismo museo, ¿no? Ok, como para que tengan una idea. Eso, chicos, preguntas, comentarios hasta aquí. Profe, Yo una duda. esta presentación se la subiré al Classroom para que la puedan leer detenidamente. Sí, es que escucho la pregunta. Sí. En en este momento lo que hay que hacer en el Facebook, lo del podcast es para producto final, pero lo que hay que hacer ahorita en el Facebook sería encontrar una imagen y un evento que esté relacionado a la Segunda Guerra y con nuestro personaje, en el cual hay que redactar la descripción de lo que trató ese evento, no algo copiado de internet, junto a la representación geográfica de en cómo afectó ese evento o dónde transcurrió ese evento, y una frase célebre que describe ese evento. Ay, Kevin, te escuché entrecortado. No sé si podrías repetirme la pregunta. ya, No sé si sea mi internet o solo es el tuyo. creo que tenía. Lo que hay que hacer en este momento, el podcast, no, el podcast es para producto final. No, Lo que hay que hacer en sí, este momento en la página de Facebook sería escoger un evento transcurrido durante la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de nuestro personaje, poner una descripción de ese evento, de lo que trató y lo que significó no copiada de internet, junto a imágenes de ese representativas de ese evento, tanto en la geografía como en la social, y también una frase célebre que describe ese evento. Eso sería lo que hay que hacer. ok, Kevin. A ver, son dos actividades distintas. Ah, Una actividad es la del Facebook que vamos a hacer ahorita, en el siguiente bloque. Eso vamos a hacer ahorita, pero eso es completamente distinto a lo que yo expliqué acá. Lo que expliqué acá con el PowerPoint es el producto final. Ese producto final ustedes lo van a hacer en el espacio a más o menos de 4 semanas, ¿ya? Para hacer ese producto final ustedes se han preparado con algunos ejercicios como la relación histórica, historia global, historia conectada, saber identificar si un evento es social, económico, tecnológico o una combinación, ¿ya? Saber editar una página, como vimos en el site. Ya hicieron ejercicios para poder que les faculten hacer ustedes una página web que simule a un museo de memoria. Entonces, ese es el producto final que vamos a tener a lo mejor en 4 o 5 semanas. Esa es una cosa. Yo les estoy adelantando la explicación para que ustedes, ya que ya vamos a entrar en lo de la guerra mundial y vamos a pasar a eventos ya de la otra mitad del siglo XX, de entre muchos eventos que vamos a ver, usted puede escoger e ir ya seleccionando o planeando, ya, este me parece interesante, este lo quiero plantear, ¿ya? Por eso se ha presentado, se ha hecho la presentación de lo que tratará el producto final de este proyecto, ¿ya? Para que ya en la siguiente clase, desde los eventos que vayamos en la siguiente clase, ustedes puedan escoger y decir, voy a escoger este, etcétera, etcétera. Pero lo del Facebook es lo que vamos a hacer el día de hoy y que voy a calificar el día de hoy. Eso no, ya, eso solo va a ser el día de hoy. Pero lo que expliqué, eso es el producto final que vamos a tener dentro de 4 o 5 semanas. Eso. Y está bien como lo describiste, Kevin, no debe tener, concentrarse en el suceso con imágenes, el mapa, un pequeño resumen, la frase célebre que concentre todo eso que ha pasado y el análisis hecho por ustedes en una grabación de podcast, que puede ser la simulación de una entrevista con un personaje de la época, o puede ser el análisis hecho por ustedes mismos
que se presenten como el analista de ese evento, o que le pregunten a sus papás o sus abuelos, ¿qué tú viviste eso, papá, o qué recuerdo tienes de eso? ¿Ya? Entonces, eso, chicos, con respecto al producto final. ¿Alguna otra pregunta? La plataforma es a su elección. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, una pregunta. Sí. Entonces tendríamos que centrarnos en un evento en concreto de todo el siglo XX y en torno a ese evento tendríamos que realizar todo el trabajo. Claro, podría ser, más que todo, podríamos concentrarnos, mi sugerencia es que se concentren en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero también si quieren hacer algo de la primera mitad del siglo XX, puede ser también. Pero, por ejemplo, si algo pues, han hecho de la primera mitad del siglo XX, no sé, de 1910, no lo sé ya. No le van a preguntar, abuelito, ¿qué ocurrió en 1910? Ya, yo sé que esos abuelitos tienen muchos años, pero no nacieron en 1910, no va a tener nada que recordarme. Pueden acudir a sus familiares mayores a eventos que ocurrieron en los 60, en los 70, en los 80, en los años 90. ¿Ya? Ahí sí pueden acudir, ¿no? No sé, abuelito, no sé, ¿qué te pareció lo del Mayo francés? ¿O qué recuerdas tú sobre los hippies? O cosas así, ¿ya? O qué pasó en la guerra, o cuando fue la crisis del petróleo. ¿Tú recuerdas algo? O sea, ¿ya? Si no recuerdan nada, pues simplemente se cierra esa vía y tienen que buscar otras vías, ¿ya? Creo que lo sugeriría que sea después, preferible después. Otra pregunta. Hay muchas cosas después de la Segunda Guerra Mundial que suceden en el mundo, que eso ya lo voy a explicar. Y ahí ustedes van a tener un montón de eventos del cual escoger en el marco de la Guerra Fría. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tenemos que hacer ahorita y lo que tenemos que hacer con el proyecto final? Ahora sí vamos en este bloque a lo que estaba previsto, a lo otro más que estaba previsto. En este se suponía que desde la clase pasada debieron haber que asume el rol del personaje asignado en la sección de grupos que tuvimos la clase anterior. Cada paralelo tiene un equipo de aliados y un equipo del eje. Dentro de cada equipo, por ejemplo, en los aliados, tiene podríamos decir, está subdividido en los líderes, los militares y los civiles. Entonces, cada uno de ustedes asumió un rol. Puede ser un rol anónimo, como el de los civiles, que pueden ser nombres ficticios, o también puede ser un rol conocido, como el de los líderes políticos, ¿ya? Entonces se supone que usted creó un face ficticio para asumir el rol de esa persona. Y la idea es, con este ejercicio, que usted se ponga en los zapatos de esa persona que vivió en esos eventos. Asumir que usted está viviendo esos eventos y que hubiese comentado si hubiese habido esta red social llamada Facebook, ¿ya? Esa es la idea del trabajo. Entonces yo voy a correr el vídeo del capítulo número 1 y ustedes van a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos. En base a estas 3 pertinencias que yo les he mencionado, usted hace la publicación o comenta la publicación que ha hecho otro o la publicación que he hecho yo, ¿ya? Porque yo al inicio voy a publicar unas cosas que sirven como de guía, pero después ustedes solitos van a seguir publicando, comentando o contra comentando, ¿ya? Y esas 3 pertinencias son que el comentario sea pertinente con tu rol, ¿ya? Que el comentario, que puede ser, ya digo, repito, perdón, líder, soldado, o, perdón, militar o el pueblo. Que el comentario sea pertinente con lo que está ocurriendo en la grabación. Y que el comentario sea pertinente con el bando en el que estás.
¿Ya? No vas a comentar, ay, estoy feliz porque la guerra ha terminado y recién estamos, no sé, en 1941, cuando ni siquiera vamos por la mitad de la guerra. ¿Ya? Este ejercicio es un ejercicio de atención, para que ustedes puedan estar ahí con sus 5 sentidos en lo que está ocurriendo. De esa forma yo voy a monitorear si usted está atendiendo. Lo que la grabación es súper sencilla, es súper didáctica, y yo por eso les compartí ese PowerPoint donde estaba esa imagen, que el documental que yo les estoy presentando es uno de los mejores documentales y de los documentales más pedagógicos para comprender la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, deje de hacer todo lo que está haciendo, cierre el Twitter, cierre el Instagram, cierre todo eso, TikTok, cierre todo eso, concéntrese en el documental, fíjese en lo que está pasando y empiece a comentar de acuerdo al rol que tiene y al bando en el que está. Y según lo que está, el hecho que está ocurriendo. Eso, chicos, ya voy a revisar. Tenía una pregunta por acá. ¿Dónde podemos ver en estas publicaciones? Yo les mencioné, tenemos la página para el paralelo C, tenemos una página de Face que yo les voy a compartir el enlace aquí. Y después en el paralelo D. Ese es Universo Historia Siglo XX, así se llama, C. Y el otro, Universo Historia Siglo XX, D. ¿Ya? El primero que subí fue el del C, y en el enlace que están viendo en este momento es el del paralelo D. ¿Ya? He visto que algunos ya crearon su perfil falso y ya están ahí en el espacio, en este espacio virtual. Ok. Preguntas, comentarios hasta aquí. Sobre lo que hay que hacer en este momento o sobre lo del producto final. Aunque lo del producto final podemos ir viendo más adelante. Pero el producto final simplemente es la conjunción de muchos desempeños que ya hemos visto. Líneas de tiempo, relaciones históricas, grabación de lectura, utilización del site, etcétera, etcétera. Ok. Bien, entonces, ustedes están ahí. Yo le voy a compartir la grabación, porque es al ritmo de mi grabación la que ustedes deben ir en los comentarios, y conforme está pasando la grabación, yo voy a ir subiendo las publicaciones, voy a subir imágenes como para que tengan una guía, pero después, más o menos por el minuto 20 de la grabación, entre el 20, diría yo, hasta el minuto 25, yo subo imágenes. A partir del minuto 25 hasta el final de la grabación, que es el minuto 46, más o menos 20 minutos, es donde ustedes deben de subir imágenes vistas en el documental y hacer sus publicaciones, sus comentarios y los contracomentarios. ¿Ya? Entonces, ahora que son las 9, bueno, 9:03, voy a iniciar. Voy a hacer una pequeña pausa de unos 3 minutitos para que puedan ir al baño, no sé, tomar algo y haya la suma concentración necesaria en este ejercicio. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, entonces a partir de ahorita voy a dar los 3 minutitos para que tomen agua y vayan al baño, se estiren, se encojan, etcétera, etcétera. Y cuando regresamos, le pongo automáticamente play a la grabación.